En nuestra cápsula anterior, e inicial por cierto, hablamos de las dos características que tienen los derechos humanos como una teoría de la legitimidad política y una teoría de la justicia. Haré un breve resumen de estos conceptos. Cuando hablamos de los derechos humanos como una teoría de la legitimidad política, lo que queremos decir es que esta teoría se gesta en la necesidad de hacer una justificación racional del poder político. Pues bien, los derechos humanos se gestan justo en ese propósito. La génesis original, dentro de la llamada teoría justnaturalista contractualista, concibe el concepto de que los derechos naturales, concepción original de los derechos humanos, eran derechos que los seres humanos gozaban por su naturaleza, por su condición de personas. Dado que el hombre originalmente vivía en un estado de naturaleza, un estado sin ley, un estado sin autoridad, los derechos naturales eran de imposible gozo. No había manera de usufructuarlos ante la carencia de autoridad que pusiera orden. Esta teoría la expliqué en la sesión pasada, en la cápsula pasada, pero la parte central es que los derechos humanos como derechos naturales eran entonces una serie de atribuciones morales que poseían, provenientes del derecho natural, que poseían las personas por el solo hecho de ser seres humanos y de poder entender por vía de la razón ese conjunto de reglas universales de justicia que se llamaban derecho natural. Esta teoría es extraordinariamente útil porque plantea entonces que el poder político tiene una teleología, tiene un propósito central: asegurar que los seres humanos puedan gozar, usufructuar los derechos naturales que poseen por su sola naturaleza. Evidentemente, la idea de derechos naturales revierte el concepto de derechos, que eran prerrogativas que otorgaba el soberano, el monarca, el rey, y dependían de su voluntad y arbitrario criterio. En cambio, los derechos humanos no dependían de la voluntad del rey. Eran derechos que se poseían per se, dada la sola condición del ser humano. Esta concepción, que resulta ser absolutamente revolucionaria, luego se concreta, como sabemos, en las declaraciones de derechos del siglo XVIII, declaraciones de naturaleza política, donde los derechos humanos se caracterizan como derechos universales, inalienables, absolutos, eternos, que la autoridad tiene que reconocer y salvaguardar para ser una autoridad legítima. Por eso los derechos humanos surgen, se gestan, insisto, en esta teoría justnaturalista, contractualista de la legitimidad política. Sin embargo, cuando hablamos de la otra vertiente, de la otra cara de los derechos humanos, de la otra cara inicial, que nos permite hacer un acercamiento mucho más rico respecto de los derechos humanos, es la concepción de los derechos humanos como teoría de la justicia. Sobre esto hay que decir varias cosas importantes, porque esta concepción nos ofrece una serie de ventajas muy distintas respecto de otra forma de hacer un approach hacia los derechos humanos. Y las ventajas son de múltiple tipo. La primera de las ventajas que otorga la idea de los derechos humanos como una teoría de la justicia es colocarnos en una situación claramente cuidadosa en términos científicos. Es decir, los derechos humanos no son la teoría de la justicia, ni la única teoría de la justicia, sino solo un punto de vista de la justicia, una forma de entender cómo deben ser calificadas y a qué objetivos deben pretender los gobiernos y los estados cuando se consideran poder legítimo. Los poderes legítimos, aquellos que respetan y promueven los derechos humanos, deben entonces ser medidos precisamente respecto de ese paradigma. Los derechos humanos entonces son el criterio de medición para determinar si las instituciones sociales funcionan, no funcionan,
es decir, si son o no justas. La justicia, como valor fundamental del derecho en general y de los derechos humanos en particular, pretende tener un criterio de calificación respecto del modo como funcionan las instituciones sociales. Esta idea de los derechos humanos o de la teoría de la justicia en general como una manera de medir el funcionamiento de las instituciones sociales se la debemos ni más ni menos que a John Rawls en su teoría de la justicia, Theory of Justice, del año 1970. Esta perspectiva cambia radicalmente la manera de entender y visualizar los derechos humanos, y la cambia para bien, porque nos otorga una serie de criterios metodológicos que permiten que este acercamiento sea científico, sea cuidadoso en términos metodológicos y nos coloca sobre todo en una situación de precaución intelectual para no pretender que los derechos humanos son la única manera de enfocar el modo y manera en que funcionan las instituciones sociales. La cuestión primera entonces es plantearnos qué entendemos, es decir, cuál es el predicado de una teoría de la justicia. La teoría de la justicia es básicamente una construcción, como su nombre lo indica, teórica, por ende una especulación acerca de lo que se debe considerar correcto o incorrecto en una sociedad. Es decir, el criterio o criterios que se van a emplear para determinar si una ley, si una norma jurídica, si una política pública son o no contestes con las exigencias éticas, morales, de justicia que pretende una teoría de la justicia. Los derechos humanos dirían que una política pública, que una norma jurídica es justa o es adecuada si satisface, concreta, realiza, respeta la igualdad, la libertad humana, la autonomía de las personas y permite con ello, dependiendo del derecho humano de qué se trate, el acceso a la justicia, el acceso a la salud, la libertad de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, la teoría de la justicia es eso, es una especulación científica, teórica, que responde a una serie de criterios muy específicos para determinar si, en este caso, los derechos humanos son un criterio adecuado para medir o no el funcionamiento de las instituciones sociales. Existen, por ende, como conclusión inmediata y clara, una serie muy larga de teorías de la justicia. El utilitarismo, el propio nazismo, el socialismo, el comunitarismo, el indigenismo, son diferentes puntos de vista respecto de lo que se entiende por justo en una sociedad y por ende, qué conjunto de criterios paradigmáticos, es decir, de medición, de comparación, voy a emplear para determinar si algo es o no justo. Así, por ejemplo, de manera muy rápida, podría decirse que en el sistema nacional socialista, el criterio de justicia diría que una norma es correcta o justa si trata a las personas en función de su raza. Dicho de otro modo, otorgar igualdad solamente se daría entre personas de raza aria. Si una persona que no pertenece a la raza aria tiene la adscripción de menos derechos que una persona blanca de raza aria, esa decisión, esa norma, esa sentencia, según sea el caso, es justa y correcta. Porque esa teoría de la justicia plantea que las personas arias tienen una serie de derechos que no tienen personas que no pertenezcan a esa condición racial. Por ende, vamos a tener varias formas de clasificar las teorías de la justicia. Yo lo que haré en esta cápsula es simplemente, y con esto terminaríamos el approach, es que voy a emplear una clasificación de teorías de la justicia que nos va a permitir distinguir entre teorías de la justicia deontológicas y teorías de la justicia teleológicas. Ahora lo explico. Esta clasificación atiende al tipo de razones o criterios que se emplean para determinar que algo es correcto o no lo es. Una teoría deontológica, adelanto, a la que pertenecerían los derechos humanos, predicaría que los derechos, que una acción, una sentencia,
una resolución es justa si cumple con una serie de principios éticos o morales, en este caso la autonomía moral, la dignidad humana o la universalidad, que se supone están detrás de los derechos humanos. Si esa norma respeta la igualdad, si esa norma trata a una persona con dignidad y es aplicable universalmente, podríamos decir, con base en la teoría deontológica de los derechos humanos, que esa norma jurídica es justa. En cambio, y de la otra parte, nos encontramos con las llamadas teorías utilitaristas. Las teorías utilitaristas plantean, a contrario sensu, que algo es justo o no lo es en función de la utilidad, de los resultados. Es decir, si yo, aplicando un criterio de justicia, logro maximizar la felicidad o el bienestar del mayor número de personas, a cambio de la menor infelicidad o de la menor sufrimiento de otro grupo de personas, podría decir que esa norma es justa. Por ejemplo, si yo logro en un naufragio salvar a 400 personas y solamente mueren 10, yo diría que el modo que usamos para salvar, la técnica para salvar a las personas fue justa, fue correcta, porque salvamos a la mayor cantidad de personas y solamente sacrificamos al menor número de estas. Podríamos decir entonces que en las teorías utilitaristas el fin justifica los medios, mientras que en las teorías de los derechos humanos el fin no justifica los medios. Por ejemplo, si torturamos a una persona para obtener información que pudiera mejorar la situación de un número mayor, esto no sería tolerable para la teoría de los derechos humanos, porque torturar en sí mismo es incorrecto, es inmoral, toda vez que afecta la dignidad de las personas. Sobre esto abundaremos en la siguiente cápsula, pero nos da ya de entrada una primera aproximación que nos otorga, nos ofrece elementos metodológicos utilísimos para aplicar correctamente la teoría de los derechos humanos como teoría de la justicia.